Estrategia de la OPEP para hundir el precio del petróleo. ¿Cómo te quedas? ¿Qué hay detrás de la estrategia de Arabia Saudí y también de Rusia de rebajar de manera significativa el precio del petróleo, aumentando la producción muy por encima de lo que es la demanda? No es algo que la gente considere que es lo típico. La gente considera que la OPEP está para subir el precio. Pero os voy a explicar cuál es la verdadera estrategia de la OPEP y además vamos a analizar quién gana, quién pierde y por qué se está llevando a cabo esta estrategia ahora. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros mensajes y gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro, ya en segunda edición, en el que hablo sobre qué es lo que está pasando entre Estados Unidos y China, qué es lo que está ocurriendo con la Unión Europea, los cambios tecnológicos, energéticos y también lo que está ocurriendo a nivel monetario, el avance del Estado depredador y cómo defenderte de ese avance. El nuevo orden económico mundial, ya en segunda edición. No te lo pierdas. ¿Qué hay detrás de la estrategia de la OPEP Plus, esa organización que incluye ahora a Rusia, a la hora de aumentar la producción por tercer mes consecutivo y además en una cantidad muy importante y justo cuando el Banco Mundial y la Agencia Internacional de la Energía anuncian que hay exceso de capacidad, es decir, que hay más producción de lo que se demanda? ¿Cuál es el objetivo? Vamos a entenderlo punto por punto. Vamos a explicaros cómo funciona la OPEP. Al contrario de lo que escuchas en muchos lugares, la OPEP no tiene como objetivo subir el precio, sino que tiene como objetivo garantizar su posición como el suministrador más fiable y en el que los precios sean adecuados para consumidores y para productores. Cuando la OPEP toma posiciones de reducción de la producción injustificada y parece que es para aumentar el precio, ¿qué es lo que ocurre? Que inmediatamente se dispara la producción no OPEP, se disparan las alternativas energéticas, etcétera. Por lo tanto, la OPEP no gana subiendo el precio de manera artificial. Otra cosa es que defienda un precio que sea adecuado para los productores y adecuado también para los consumidores. Sin embargo, en la OPEP, los niveles de rentabilidad por barril son muy diferentes. Habrás escuchado en algunos lugares y habrás leído que la OPEP necesita un precio del petróleo mínimo de $100 para ser rentable. Eso es falso. Eso es un cálculo hecho de la siguiente manera. ¿Qué precio del petróleo necesitan los productores de la OPEP para llegar a equilibrio fiscal? Eso no tiene ningún sentido, porque claro, no es para ser rentable la producción, sino para que todos los gastos de los estados productores se cubran con la producción de petróleo. Hombre, eso no tiene ningún sentido. Es como decir que cuál es el salario que yo necesito para que se cubran todos los gastos que quiera tener. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Bien, pues vamos a entender primero cuál es el verdadero nivel de rentabilidad de la producción. Bueno, pues tenemos el productor de menor coste de todos, Arabia Saudí, que además tiene la mayor capacidad excedentaria. Acompañadme y vamos a verlo. Lo primero que tenemos que saber es que es completamente falso que la OPEP venda el petróleo al precio que veis todos los días en los mercados, ¿verdad? Porque ese es el precio marginal. El precio medio de la cesta de la OPEP se mueve en los $64,49 por barril. De los países de la OPEP, los que tienen mayor capacidad excedentaria son evidentemente Arabia Saudí. De acuerdo, aquí lo que sale es la capacidad actual. Tiene una capacidad excedentaria de al menos 2,5 millones de barriles. Adicionalmente, Arabia Saudí tiene un coste de producción muy bajo, entre 3 y 6 dólares, dependiendo por barril. Es decir, es el barril más rentable
es además el que tiene mayor nivel de capacidad excedentaria para acudir si la demanda lo necesita y además funciona como el banco central de petróleo del mundo, ¿vale? Obviamente la producción de Arabia Saudí es inferior a la producción de Estados Unidos y Estados Unidos ya produce más petróleo que Arabia Saudí y que Rusia, ¿de acuerdo? Bien. ¿Por qué es importante este dato? Estados Unidos como un gran productor de petróleo. Primero, de los países que estamos hablando, la inmensa mayoría son empresas públicas o semipúblicas controladas por los estados. Por lo tanto, la gran diferencia entre la producción de Estados Unidos y la producción de, por ejemplo, Irán o Libia es que las empresas de Estados Unidos son todo empresas privadas que tienen un objetivo de eficiencia, un objetivo de productividad y un objetivo de beneficios completamente diferente al de las empresas estatales. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Lo que podemos ver es que Arabia Saudí se encuentra en una posición en la que está aumentando producción. ¿Por qué? Porque está intentando penalizar a países como Irak y otros que han estado sobrepasando las cuotas de recomendación que pone la OPEP. La OPEP ya no pone cuotas limitadas, pero pone recomendaciones. Sin embargo, varios países han estado aumentando la producción muy por encima. Y eso, ¿qué es lo que hace? Que el Banco Central del Petróleo, Arabia Saudí, diga, un momento, que aquí vamos a penalizar a los productores que se han estado pasando en cuanto a producción. Número 2, hay un objetivo geopolítico. ¿Cuáles son los países que necesitan un precio más alto del petróleo para financiar todo tipo de aventuras políticas, geopolíticas y todo tipo de injerencias? Pues Venezuela e Irán. Venezuela, entre otras cosas, porque regala petróleo a Cuba y además porque es profundamente ineficiente la petrolera estatal, y en el caso de México también, por ejemplo, resulta que el gobierno mexicano está regalando petróleo también a Cuba. Esto es absolutamente aberrante. Bien, pues ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, por un lado, una posición geopolítica. Arabia Saudí tiene una relación excepcionalmente positiva ¿con quién? Con Estados Unidos. Por eso, lo que está haciendo es llegar a una serie de acuerdos por los cuales está aumentando la producción, fijaos, y bajando el precio. Los productores como Arabia Saudí tienen un objetivo esencial, tienen una relación privilegiada con Estados Unidos, por lo tanto, bajar el precio ayuda a reducir el impacto inflacionario para los países que importan. Eso es positivo para la Unión Europea, para Estados Unidos, etcétera. Fortalece la posición de Arabia Saudí como banco central del petróleo. Penaliza a los productores que han sido un poco caraduras con las cuotas. Penaliza a los productores más beligerantes políticamente, Irán, Venezuela, etcétera, y que además necesitan que suban más los precios para financiar todo tipo de actividades que no tienen nada que ver con el petróleo. Arabia Saudí además tiene un acuerdo muy potente que acaba de llegar con Estados Unidos, lo mismo que Emiratos, lo mismo que Qatar. Por lo tanto, primera parte geopolítica, segunda parte fortalecer, recuperar, añadir liderazgo a la posición de Arabia Saudí como el banco central del petróleo del mundo. Pero claro, dirás, bueno, ¿y por qué llega a un acuerdo Rusia para semejante impacto en el precio del petróleo y semejante aumento de la producción? Porque no podemos olvidar que Rusia pues está en medio de una guerra y tiene una posición en la que no podemos olvidarnos que el precio del crudo Ural, que es el que vende Rusia, es muy inferior a lo que vemos en, por ejemplo, pues el Brent o en otros, ¿no? ¿Por qué tiene esa posición
Rusia y esa posición Arabia Saudí. Bien, vamos a explicarlo. La posición de Rusia acepta un aumento de producción. ¿Por qué? Porque sus exportaciones no se ven afectadas. Es decir, lo que importa a Rusia y lo que le importa a Arabia Saudí no es tanto la producción total, porque una gran parte se consume internamente, sino sus exportaciones. En el caso de Rusia, una importante parte de esa exportación va a los países asiáticos. Y en los últimos años hemos visto cómo ha tenido un récord absoluto de ventas de crudo, no solamente de ventas de crudo, sino de ingresos por exportaciones. No nos olvidemos, en cualquier caso, que en el año 2024 las exportaciones hacia la propia Unión Europea de productos petrolíferos, especialmente gas natural licuado, se convirtieron en un auténtico récord. A la Unión Europea, no lo olvides, tienes un vídeo. Pero la posición de Rusia está muy conectada con la posición de China. China, mayor importador de petróleo del mundo, está en una situación muy débil. Vamos a verlo. Efectivamente, la demanda aparente, es decir, la que se calcula, ¿no? ¿De acuerdo? Ha bajado prácticamente un 3% anual en abril. Aquí podéis ver la fuerte reducción de demanda que hay en China. Estados Unidos se ha convertido en el mayor productor de petróleo del mundo. Eso pone en peligro a la posición de Arabia Saudí y de Rusia. Ambos tienen un interés que es bajar el precio del petróleo porque ellos tienen un coste de producción muy bajo, tanto Rusia como Arabia Saudí, y además así penalizar este cohete de aumento de producción que lleva Estados Unidos, que es absolutamente espectacular. Espectacular porque está ya en 13.400.000 barriles al día y puede aumentar hasta los 20 millones de barriles al día. Habrás escuchado en muchas ocasiones que el precio que necesitan los productores de Estados Unidos, especialmente los de fracking, pues es muy alto. Sin embargo, es completamente falso. ¿Por qué? Porque solamente entre el año 2012 y el año 2017, el precio medio necesario para cubrir su rentabilidad bajó un 42%, es decir, se han vuelto más eficientes. ¿Qué es lo que busca Arabia Saudí? Fomentar y fortalecer su posición como banco central del petróleo del mundo. Número 2, también busca recordarle a Estados Unidos, a los importadores y a todos los consumidores que es el banco central de petróleo del mundo, además del suministrador más fiable y además a un precio asequible. ¿De acuerdo? Número 3, recordarle a sus socios que han estado tirando demasiado de producción o incumpliendo sus compromisos y a aquellos que necesitan precios más elevados para financiar sus actividades, incluso terroristas y políticas por el mundo, que ese no es el objetivo de la OPEP, que el objetivo de la OPEP es estabilizar el mercado. ¿Cuál es el objetivo de Arabia Saudí también? Un gran acuerdo con Estados Unidos que se beneficia vía inversiones, que se beneficia vía fortalecimiento de esa relación con Estados Unidos y potenciar a largo plazo lo que ha sido una relación absolutamente fructífera durante décadas. ¿Qué es lo que quiere Rusia? Rusia obviamente tiene un coste de producción bajo y tiene un enorme mercado en Asia y lo que busca es ayudar a China en un momento en el que la demanda está bajando y además en el que puede continuar una relación muy potente en la que seguirá siendo muy rentable porque tiene muy bajo coste. ¿Cuál es el objetivo además de ayudar y potenciar su posición como buen suministrador tanto a China como a Asia, como a Estados Unidos, en el caso de Arabia Saudí, etcétera? En el caso de Arabia Saudí, obviamente no es para vender más a Estados Unidos, obviamente, sino para ayudar también en el combate contra la inflación. Mientras tanto, los productores de Estados Unidos fortalecen su posición siendo más eficientes y siendo mejores en costes, ¿de acuerdo? Y finalmente hay un objetivo incuestionable, que es el de mostrarle a
todas aquellas alternativas que se están presentando como alternativa al petróleo y a las energías fósiles que a más barato es difícil ganar. Por lo tanto, una cosa fascinante. Vamos a seguir monitorizándolo. Que no te engañen.